Este es un programa muy especial y muy sentido para la hora de los pueblos, muy placentero. No podría haberse realizado sin el singular esfuerzo de Asman y de los amigos del área técnica de ANUR TV, que están listos para cualquier eventualidad y para armar el estudio de grabación en distintas circunstancias. Le damos la bienvenida a alguien que nos acompaña desde el comienzo en este programa que ha trazado un camino en el análisis de la política internacional. Se trata de Néstor Gorokowski. ¿Cómo estás, Néstor? Muy contento de volver a estar contigo. Qué placer que estés aquí. Sí, es un gusto para mí también. Nos encontramos en una Argentina distinta, le contamos a la gente que nos ve desde distintos países, en una Argentina donde no era fácil prever situaciones como las que hemos venido charlando fuera de micrófono hasta el presente, ¿no? Era difícil imaginarse que los argentinos iban a votar, aunque por una pequeña mayoría, al general William Carr Beresford. Era realmente difícil imaginarlo, pero se dio. Ganó Beresford. Así está la situación. Esto puede dañar los grandes logros de una política exterior argentina ante el planeta que ha sido caracterizada por el tercerismo en términos conceptuales, con acuerdos importantes con los BRICS, con Rusia, con China, con el despliegue intenso del UNASUR, ¿no? La construcción en el primer tramo de gobierno de Néstor Kirchner del UNASUR, y también una concordancia muy firme con el Papa Francisco en el último tramo. Este armado que ha caracterizado a la Argentina como una voz planetaria muy atractiva, muy interesante, se debilita, se modifica con el cambio de autoridades. Sí, a mí me parece que voy a cometer el pecado de citarme a mí mismo, si me permitís. En el año 2006 yo escribí, y me acuerdo porque la vez pasada estuve buscando esa cita, que después de la batalla de Mar del Plata, como le decían los venezolanos, y le dicen los venezolanos al encuentro donde se no puso el no al ALCA, e indudablemente después de que Néstor Kirchner fuera y pusiera físicamente el cuerpo para impedir una guerra entre Venezuela y Colombia, la significación del acceso al gobierno de cada uno de los distintos líderes de América Latina ya para siempre dejaba de poder entenderse solamente reducido al ámbito mismo del país que les tocaba gobernar, sino que había que evaluarlo en el conjunto de fuerzas que se habían empezado a desarrollar y que le daban la verdadera dimensión. Claro. A mí me parece obvio que este recambio, que tiene enormes, y a mi modo de ver, pésimas consecuencias para el pueblo argentino, tiene también enormes y óptimas consecuencias para el imperio estadounidense. Y creo que, por supuesto, si alguien lo tuvo siempre en claro, fue el actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, el señor Noah Mamet, quien, no me olvido, lo primero que hizo cuando llegó fue romper una de las reglas básicas de la diplomacia, que es lanzar una carta abierta al pueblo argentino informándole que él iba a trabajar para la amistad entre la Argentina y Estados Unidos en un momento en que la Argentina estaba enfrentada con Estados Unidos. Digamos que esta situación se produce en momentos en el cual el norte, como concepción y también como andamiaje económico, ha quedado atrapado por el capital financiero, no sale de la crisis, tiene dificultades serias para fomentar la inversión productiva y el desarrollo de los mercados internos, mientras que nuestros aliados hasta hace un mes, podríamos así decirlo, o hasta hace 2 meses, los BRICS y otras naciones tienen una dinámica muy intensa y no piensan dejar de crecer. No, por supuesto, es en realidad... Es optar por el perdedor. En este optar caso, por el perdedor, es la lo que te iba a diferencia, decir. por eso hay una diferencia entre este tramo y lo que fue la revolución conservadora Reagan-Bush, donde había otro tipo de expansión. Estamos optando por el perdedor. Estoy convencido de eso. No porque Estados Unidos deje de ser como es una enorme potencia económica, no porque Estados Unidos deje de ser, como lo es, una gigantesca potencia militar, no porque Estados Unidos deje de ser, como lo es, la más grande potencia de espionaje de la historia de la humanidad. No es por eso,
Todo eso es verdad, pero la dinámica general de las transformaciones que están ocurriendo en el planeta pone a esa gigantesca potencia en la situación, para hacer un símil que tiene todos los efectos de los símiles, pero tiene la virtud de condensar cosas, en la situación del país o de la organización política que había logrado el máximo nivel de eficacia militar y económica dentro de sus límites, pero estaba al borde de la crisis, que era el Imperio Romano del siglo III. Nunca estuvo tan bien fortificado y defendido el Imperio Romano como en esa época. Nunca. Eran las fortificaciones del límite con los bárbaros del Imperio Romano en esa época eran espectaculares. Nunca se habían dado, eran las mejores de toda su historia. Y sin embargo el Imperio Romano se destruyó por sus propias cuestiones internas y por, indudablemente, una serie de elecciones de un orden superior que hizo la humanidad en ese momento, por lo menos la humanidad europea. Cosas menores, como por ejemplo que los que eran los esclavos pasaron a ser siervos, dejaron de carecer de alma, dejaron de ser animales parlantes y pasaron a ser seres humanos igualados con los amos, por lo menos en que todos teníamos el alma. Pequeño detalle para la evolución humana. Bueno, esto es lo que está dándose ahora. Estados Unidos se ha convertido, por la evolución general del capitalismo en los países imperialistas, en el adalid de la capitalización financiera, incluso contra la voluntad personal de su presidente. Incluso contra la voluntad personal. Eso es bueno señalarlo, que también involucra el porqué la valorización financiera tiene como uno de sus elementos de recaudación el delito, ¿no? Claro. Yo recuerdo la película El Padrino 3, donde está la asamblea de accionistas y donde frente a lentos gerentes, Michael Corleone dice, esta es la forma de hacer circular rápidamente el capital, ¿no? Conseguir dinero de cualquier modo, y los accionistas votan por ese camino. Eso es interesante, decir, la Argentina está entrando en el modelo norteamericano, modelo financiero internacional, trans-norteamericano, ¿no? Sí. Donde el norteamericano encabeza un movimiento general. Claro, se sitúa... Norteamérica encabeza un movimiento. En las finanzas, en las armas y en las drogas. Digo con esta algarada sobre el tema seguridad. Los modelos que siguieron este camino, México, Colombia, son el cuerpo del delito de haberse prestado a la política de seguridad continental de Estados Unidos. Y incluso en aquellos casos en los cuales no hubo una militarización de la vida cotidiana, no una militarización, perdón, una delincuencialización de la vida cotidiana, como el caso de Chile. Hace poco yo estaba leyendo un estudio pavoroso. Chile es un país que es el país que tiene el mayor coeficiente, por así decir, de anomia, de falta de reglas, de falta de normas de conducta positivas en su población. Esto lo acaba de comentar, ni siquiera denunciar, un catedrático chileno de Santiago. O sea, son sociedades a las cuales el capital financiero les absorbe el alma, ¿no? Y adentro de ese corazón lo que queda es, para los pobres, la lucha por sobrevivir cagando a cualquiera. Disculpen el término técnico, pero no encuentro otro. Y a los ricos, la búsqueda de la ganancia rápida, inmediata y fácil, en la fantasía de que el dinero produce ganancia por sí mismo, que es una fantasía. Sí. Bueno, esto genera catástrofes Esta humanas. Es mundial, es internacional. Es correcto. Sí. No solamente aquellos modelos de manera directa, arrasadoramente sanguinaria, sino también aquellos que presumen de cierta civilización, digamos. Tal cual. Bueno es decirlo, y sobre todo para aquellos tontos que rezongan contra la gente, contra nuestra gente, que en la República Argentina no hay maras porque hubo organizaciones sociales que contuvieron el desempleo. Desde el momento que alguien tiene un proyecto, una cooperativa, un microemprendimiento, un espacio, pienso en Milagro Sala, que está detenida por eso, por lo bueno que ha construido, y las cooperativas que conocemos y que construimos a diario, tanto en el área de la gráfica como de la comunicación, sabemos que aquellos trabajadores que habían perdido por la irresponsabilidad empresaria su fuente de trabajo y se resolvieron a conservarla, resolvieron seguir siendo trabajadores y no pasar al ámbito de la delincuencia. Eso es un punto a favor del pueblo argentino. Claro. No dije de la Argentina, del pueblo argentino, que desgraciadamente, como se ve, no es lo mismo. El caso de Milagro Sala es arquetípico. A Milagro Sala en última instancia la acusan de haber construido un Estado paralelo. La verdad es que Milagro Sala construyó un Estado. Es verdad, un Estado
privado, puede ser. Con los métodos que tiene el Estado, coercitivos, puede ser. Eso se puede discutir. Ahora, la pregunta es, ¿lo otro qué era? El vacío para la población. Desde la desaparición de los Altos Hornos Zapla, donde el Estado argentino generaba en Jujuy una sociedad civilizada, Jujuy lo que queda es un Estado que es el Estado de los Blaquier y en segundo plano de la minera del Aguilar. Entonces, para la población jujeña, para el pobrerío jujeño, es decir, para la sal de la tierra, que una cosa que hay que hacer notar, el discurso del PRO es profundamente racista en este momento. El PRO, yo no digo los radicales, de Cambiemos, pero el PRO es profunda y orgánicamente racista. Esos tipos discriminados por el discurso dominante ahora, a los cuales se les dicen las cosas más horribles, Gnocchi es casi un elogio comparado con las cosas que uno hace, que uno ve cuando lee las redes sociales de los partidarios del PRO, de los partidarios crudos del PRO. Tienen definiciones realmente cuasi nazis, digamos, de un racismo que en el fondo es el racismo del viejo colonialismo. En contra de la gente de la tierra. En contra de la gente de la tierra. Que los nazis, el único pecado que cometieron, que usar esas mismas cosas dentro de Europa. Digamos, ese fue el terrible pecado de los nazis. Pero los campos de concentración, las masacres, todo eso lo habían inventado los ingleses y los holandeses y los franceses afuera de Europa. Bueno, eso se ha incorporado a la Argentina ahora. Esta es la cuestión que hay que decir. Y esa gente, en vez de someterse a la masacre, al desastre, optaron por el Estado paralelo. Está bien, está mal, lo veremos, pero eso no es un delito. Muchos de los que cuestionan este tipo de organizaciones o hablan mal de los sindicatos o presionan en contra de la política popular en general, van a recibir el aumento de tarifas igual que el resto. No te quepa duda. Van a ver perder su poder adquisitivo igual que el resto, lo cual no deja de ser un dato interesante para recordar que el capitalismo ha hecho caer todas las máscaras. Así es. Todos los velos y todas las coberturas. Sí, sí. Lo bueno y lo malo es para todos, de un modo democrático casi radicalizado. Yo recuerdo la campaña, bueno, de Daniel Scioli, que durante la campaña electoral, donde estaba ese spot donde se levantaban las máscaras de los votantes potenciales de Mauricio Macri. Que eso se decía que era la campaña del miedo. Bueno. Es lo que pasó, un poquito peor de lo que se anunciaba. Ahí venimos, fíjese cómo.